Muy buenas tardes. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos a retomar nuestra serie de Marcos que la hemos titulado Fe en Acción. Y el día de hoy vamos a hablar de una escena muy importante para el desarrollo de nuestra fe cristiana. Dice Marcos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Dice así la escritura. Jesús continuó diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Recuerdan quién era Santiago? Hermano de Jesús, Jacobo. Y los llevó a una montaña alta para estar a solas. ¿Cómo iban a estar? A solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Hace falta uno de esos en la alacena. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Claro que sí, era maravilloso. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Recuerda esto, hermano, a veces la presencia de Dios puede ser aterradora. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe de regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, porque las escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y Sin embargo, le preguntan: ¿por qué las escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe de sufrir mucho y ser tratado con tal desprecio? Pero les digo, Elías, ¿qué pasó con Elías? Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las escrituras. Ahí, hasta el 13. No sé cuántos ya tengan conocimiento común de esta escena de la transfiguración, pero la transfiguración de Jesús es uno de los eventos más misteriosos que sucedieron alrededor de la vida del Mesías. Es una de las cosas más raras, más intrigante y más misteriosa que sucedió en la vida de Jesús. Debido a muchas situaciones que habían ahí alrededor, las cuales vamos a intentar desmenuzar ahorita, para poder intentar comprender lo complicado de esta escena. Ver a Jesús transfigurado o transformado es una visión sobrenatural que fue compartida solamente con 3 discípulos. ¿Con quiénes? Santiago, Juan y Pedro. 3 discípulos que son claves por muchas razones. El relato de la transfiguración es tan importante que Mateo lo tiene, Marcos lo tiene, Lucas lo tiene, y los 3 nos cuentan con bastantes detalles qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Curiosamente, ninguno de los 3 testigos oculares. Mateo no estuvo presente. Marcos era un discípulo de Pedro, así que seguramente Marcos lo escuchó de primera persona a Pedro. Y a Lucas pues le tocó investigar acerca de esa situación. Pero la pregunta aquí es: ¿qué fue lo que sucedió ese día? ¿Qué sucedió ese día y qué tiene que enseñarnos a nosotros esta escena? Vamos a leer otra vez los primeros versículos nada más, del 2 en adelante. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Y mientras las personas observaban,
mientras ellos veían pues lo que estaba sucediendo, la apariencia de Jesús empezó a transformar. Su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Y después aparecieron Elías y Moisés, y no solamente aparecieron, sino que empezaron a hablar con Jesús. Interesante. Pero hay un versículo que me brinqué a propósito y ahora vamos a leerlo. Versículo 1, otra vez. ¿Qué dice el versículo 1? Jesús continuó diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Si se acuerdan de la serie de Fe en Acción, que hace tiempo que la dejamos atrás por hablar acerca de las fiestas del Señor, hablamos de cómo Pedro confiesa, ¿no? Y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y antes de esa escena vemos cómo Jesús empieza a hablar acerca de la levadura de los fariseos y cómo es que son personas complicadas, cómo son personas a las que no se les tiene que hacer caso, no se les tiene que seguir. Y vemos estas escenas que parecen desconectadas, pero es necesario hacer un paréntesis y una aclaración rápidamente. La Biblia, así como la conocemos hoy, antes no era así. Para empezar, no había una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para empezar, no había separaciones entre los libros, o sí, solamente existían, se marcaba el inicio de un libro y el fin de otro, ¿no? Y así sucesivamente, pero no había separación por capítulos, no había separación por versículos, mucho menos había títulos dentro de las escrituras. Y esto nos hace pensar y a la vez nos tiene que hacer entender que hay una conexión de principio a fin, libro con libro. Dentro de cada libro tiene que haber una conexión de principio a fin, porque era una sola unidad literaria desde el principio. Y es importante entender esto porque esta escena del capítulo 9 de Marcos no tiene por qué estar desconectada del capítulo 8 y los capítulos anteriores, y mucho menos tiene que estar desconectada de los capítulos posteriores. Y aprender a leer así la escritura nos va a ayudar a hacer buenas interpretaciones de los textos bíblicos. Recordemos que Jesús viene hablando acerca de su muerte. Recordemos que Jesús viene hablando acerca de su divinidad cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también recordemos que Jesús está hablando acerca de los fariseos. La confesión de Pedro es sumamente importante, es demasiado importante, porque Pedro es el primero, como que le cae el 20 que Jesús es el Mesías, ¿no? Y este Pedro no titubea, no tiembla al declarar que Jesús es el Mesías. El problema aquí es que a veces diluimos el peso de esta posición de un Mesías. El problema es que los judíos estaban acostumbrados a tener un Mesías o un libertador o un Cristo por etapas o por generaciones. Esto ya lo expliqué hace 2 años cuando hablábamos acerca de Mateo 24 y Mateo 25. Cómo Jesús les dice: se van a levantar falsos cristos, y la gente creía en esos falsos cristos porque ellos esperaban un libertador para cada generación. En un sentido, Moisés fue una especie de Mesías, David fue una especie de Mesías, inclusive mismo Ciro, un rey pagano, fue una especie de ungido de parte de Dios para ese pueblo, para liberarlo de Babilonia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ellos estaban tan acostumbrados a la idea de tener un libertador, de tener un Mesías, que parecía ser que darle el título a Jesús de Mesías era algo muy ligero. Pero cuando Pedro confiesa y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que prácticamente Pedro estaba confesando es que él estaba diciendo: tú eres el ungido de Dios, eres el rey descendiente de David, eres el cumplimiento de las promesas de Dios, a quien le corresponde el trono, el poder, la gloria. Tú eres el brazo derecho de Dios, eres el pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, y eres el salvador del pueblo. ¿Se dan cuenta el peso de lo que Pedro estaba confesando acerca de Jesús? Tú eres el Cristo, tú eres todo eso. Tú eres la promesa que desde Génesis se nos hizo, en ti está siendo cumplida. Y en medio de esa escena Jesús les dice: ok, yo lo soy, pero tengo que morir, tengo que pasar por un proceso de muerte. Y es cuando Pedro le dice: no, Señor, no te nos mueras, porque si te nos mueres se nos van a acabar los panes y los peces. Si te nos mueres, ¿quién va a volver a sanar a mi suegra? Si te nos vas, ¿quién va a seguir haciendo los milagros? Porque Pedro estaba pensando de una manera muy, 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 muy egoísta el tener a Cristo solamente para él. Y cuidado, porque a veces así pensamos acerca del Señor, ¿sí?
Estamos acostumbrados a un Cristo que solamente multiplica los panes, un Cristo que solamente nos surte el gas cuando se nos acabó, un Cristo que nos ayuda a pagar la renta, pero no hemos alcanzado a dimensionar que Él es el Mesías, Él es el Salvador de toda la humanidad desde el principio de la creación. Y entonces, en medio de esa escena, vamos ahí al capítulo 8. El Señor Jesús les da todo un sermón que el pastor predicó hace como un mes, más o menos, un mes y medio. Les da todo un sermón acerca de dejar de vivir de una manera egoísta y empezar a vivir para el reino. Dicen, dejen de vivir de una forma egoísta y empiecen a vivir para ustedes mismos. Este texto no se los dejé. Nada más quiero leer unos versículos rápidamente. Versículo 37 dice: ¿hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y ahora sí llegamos al 9:1. Les digo que están conectados, no pueden estar desconectados. Hay una unidad literaria ahí. Así que Jesús continúa diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Nada más que aquí hay un problema gravísimo. ¿Cómo interpretamos ese versículo 1? Solamente hay dos posibles opciones y tres si las queremos espiritualizar. Pero la primera es: algunos de los apóstoles no se han muerto y siguen vivos hasta el día de hoy, porque dice el texto que van a ver el reino venir con su gloria. O número dos, el reino ya vino y ni nos dimos cuenta y ellos sí se dieron cuenta. O tres, lo sobreespiritualizamos muchísimo y decimos que el Señor Jesús ya está a la diestra del Padre y que Él ya está reinando y Él ya está gobernando. Pero si eso fuera cierto en la plenitud o en la totalidad de este mensaje, no estoy diciendo que no es así, pero si eso fuese cierto en la plenitud de lo que eso implica, ¿por qué vivimos con pandemias, con enfermedades, con guerras, con acribillados, con dolor? Si es que el Señor ya vino con su reino y con su gloria. ¿Se dan cuenta que interpretar el versículo 1 es sumamente difícil? O Jesús era un mentiroso. ¿Por qué Él está diciendo? Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos. Algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. O Jesús es un mentiroso, o algunos de ellos siguen vivos hasta el día de hoy, o el reino ya vino, o solamente lo sobreespiritualizamos demasiado. Pero no hay para dónde hacernos. No hay alguna otra forma de agarrar este texto por los cuernos y decir sí sucedió. Porque también cuando yo les hablaba de Mateo 24 y Mateo 25, una serie que se llama Y entonces vendrá el fin, decíamos que la evidencia de que un profeta es un verdadero profeta, todo lo que él dice se cumple. Y mencionábamos que prácticamente todo Mateo 24 ya se cumplió, y Mateo 25 también. Que Jesús no era un mentiroso al decir que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas y que Jerusalén iba a ser destruida. Todo eso ya sucedió, hermanos. No es algo que estamos esperando que venga a suceder otra vez, ya sucedió. Y Jesús aquí está diciendo que algunos de ellos iban a estar vivos o no iban a morir, sino antes iban a ver el reino de Dios venir con poder y con justicia. Porque este reino tiene que ser físico. Este reino se tiene que establecer sobre Sión y tiene que llenar toda la tierra con justicia y paz. Y la pregunta es: ¿hay justicia? ¿Hay paz en la tierra? ¿El reino ya vino? ¿Jesús es un mentiroso o los apóstoles siguen vivos hasta el día de hoy? Pero si leemos del versículo 2 en adelante, que les digo que todo es una conexión, dice ahí que 6 días después de que Jesús les declaró esto, Jesús tomó a Pedro, tomó a Santiago y tomó a Juan, 3 de los que estaban ahí presentes, y los llevó a una montaña alta para estar, ¿cómo? A solas. Y mientras ellos observaban, la apariencia de Jesús se empezó a transformar. Hizo una transfiguración, o en griego metamorfosis. Por eso sí le quise poner el título al sermón. ¿Han visto la oruga hacerse mariposa? Hemos visto el proceso, ¿no? Pero no creo que tengamos la paciencia de estar ahí todo el día viéndola encerrarse y luego salir como mariposa. Pero
pero de ahí viene la palabra más que nada. Bueno, entendemos más la palabra metamorfosis por el proceso de transformación que sucede entre la oruga y la mariposa, pero tiene que ver prácticamente con un cambio de forma. Lo que los discípulos estaban viendo es que ellos estaban viendo a Jesús, al Jesús de carne y hueso que conocían, que tenía hambre, que se cansaba, que caminaba, que dormía, que descansaba, un ser humano igual que todos ellos, estaba juntamente con ellos, pero en un momento Él empezó a cambiar de forma. Él se empezó a transformar, Él empezó a tener una transfiguración, una metamorfosis. ¿Y qué fue lo que vieron los discípulos? Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que vieron los discípulos? Porque lo que los discípulos estaban viendo era una revelación del reino de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 16 al 21. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 21. ¿Quién está escribiendo esa carta? Pedro, el mismo Pedro que fue ahí al Cerro Alto. ¿Con quién? Con Jesús, y que lo vio transformarse. Dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos, ¿qué? Su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, este versículo me encanta. Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que los profetas escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablan de parte de ¿quién? Ese texto es una bomba, porque lo que Pedro está diciendo es: nosotros vimos. No estamos inventando, no es un cuento chino, no es algo de nuestra imaginación. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos y también escuchamos. Estuvimos ahí, y lo que nosotros vimos fue la gloria de Dios, el reino de Dios. Y por eso dice: ustedes tienen que confiar en el mensaje de los profetas y tienen que tomar la palabra como una lámpara que los guía en medio de la oscuridad, porque va a llegar un momento que esa lámpara los va a llevar al lugar correcto cuando el día amanezca, porque el reino va a venir. Y ese mensaje tiene que ser para ustedes, ese mensaje tiene que ser para ti, tiene que ser para mí, para cada uno de nosotros. Lo que Pedro está diciendo, que lo que sucedió ese día en aquel monte, ellos vieron una especie de tráiler, así las versiones cortas de las películas. Él vio una especie de tráiler, una especie de adelanto, una probadita del reino, de la majestad y la gloria de Dios. Así que la escena de la transfiguración no es cualquier cosa. Lo que ellos vieron no fue cualquier cosa. Así que efectivamente lo que dice el versículo 1 de Marcos 9 fue correcto. 3 personas vieron el reino de Dios venir antes de morir: Pedro, Santiago y Juan. 3 personas pudieron contemplar eso y quedaron totalmente. Mira, después de los evangelios y después de todas las cartas paulinas, que son bastantes y son fascinantes, ¿quién más escribió el Nuevo Testamento? Ellos 3: Juan, Santiago y Pedro. Seguramente algo tuvo que ver esa experiencia, ese encuentro con el Señor, algo que los llenó de poder para contemplar la gloria del Señor. Así que 3 personas no probaron la muerte sin antes ver venir al Mesías. Esta venida del Mesías en su reino no era algo que iba a suceder pronto. Sin embargo, ellos 3 pudieron verlo. Impresionante, ¿no? Así que después de que Jesús murió y resucitó, Jesús estuvo 40 días con los discípulos hablándoles del reino venidero, preparándolos para vivir para ese reino. Y antes de que Jesús ascendiera a los cielos, los discípulos una vez más le vuelven a preguntar. Hechos capítulo 1 versículos 6 al 8. ¿Qué le preguntan los discípulos? Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor,
¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y ustedes empezarán a ser testigos, y le van a hablar a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Está impresionante ese texto, ¿no? Y aún esto, y con mayor razón estos tres discípulos, Santiago, Juan y Pedro, después de haber visto este adelanto del reino de los cielos, con mayor razón: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a ser el momento en el que te veremos en todo tu esplendor, con toda tu gloria? ¿Cuándo será esto, Señor? Así que la palabra transfiguración en griego es metamorfos o metamorfosis, que significa un cambio de forma. Y esta metamorfosis sucedió 2 veces, me atrevo a decirlo, porque el mayor milagro de la historia es que el logos de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él ocupó un cuerpo humano igualito al tuyo y al mío, así igualito, así de frágil, así de igualito al tuyo y al mío. Él ocupó un cuerpo humano igual que nosotros, porque el logos de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y convirtió ese cuerpo en el templo, en la morada del Dios vivo. Y que el creador del universo se humillara así, dejara toda su divinidad y se hiciera hombre, tomara forma de siervo y descendiera del cielo, dejara su gloria por nosotros. Eso fue una metamorfosis, una transfiguración. Él dejó su divinidad para hacerse hombre. Pero cuando ese hombre estaba en medio de 3 discípulos, cuando ese hombre estaba ahí en ese lugar santo, en la intimidad, en el lugar secreto con ellos, ese hombre volvió a tener una metamorfosis. Ellos están viendo ahí a un humano de carne y hueso y sangre, igual que ellos. Alguien que renunció a todos sus derechos divinos con tal de salvar a todos juntos. Ahora ellos empiezan a ver a ese hombre vestido con ropas finas y resplandecientes y sacerdotales, y empiezan a ver al Señor Jesús lleno de toda su gloria, y junto a él 2 personajes bíblicos que son columnas fundamentales de la fe hebrea y de la fe cristiana: Moisés y Elías. Es impresionante esta escena, o sea, lo que ellos estaban contemplando. Por eso insistimos con las 4 canciones que tocamos y cantamos el día de hoy, esa necesidad de ver a Dios, de ver al Señor, de contemplarle a Él. Mira, Moisés, por su lado, como todos lo sabemos, pues Moisés es la bandera, es el estandarte o el representante de la ley de Dios. Él los sacó de Egipto, Él los liberó de las plagas. Ellos vieron numerosos milagros de liberación. Pero también Moisés se utiliza no solamente para hablar de la ley y hablar de la transición de la esclavitud a la libertad, sino que también Moisés se utiliza como para representar el reino del sur, donde quedó establecido el templo, donde todo el tabernáculo se traspasó a establecerse en un templo físico, donde el sistema sacrificial que Moisés implementó por revelación divina siguió trabajando en el templo. Así que Moisés representa no solamente la ley de Dios y no solamente estos sucesos de liberación, sino que Moisés también representa el reino del sur o la casa de Judá, donde los sistemas sacrificiales fueron establecidos. Por su lado, Elías era un profeta lleno de poder y enérgico. Yo me identifico mucho con Elías, porque si lo estudian a conciencia, se darán cuenta que no era una persona pasiva ni tranquila, ni mucho menos. Era enérgico, quizás hasta un poquito agresivo. Pero Elías era el profeta que abandera a todos los demás profetas, el lleno de poder. Él podía orar para que no lloviese, y de hecho lo hizo, oró para que no lloviese, y por 3 años y medio no llovió. Y después dijo: voy a orar para que llueva, y llovió. Ese mismo Elías retó a los sacerdotes de Baal, 400, para que adoraran a Baal y cayera fuego del cielo, y él preparó su altar, y Elías hizo que fuego cayera del cielo y consumiera un holocausto que estaba empapado en agua. Ese mismo Elías
fue el cual se acercó a una viuda y que gracias a su presencia el aceite y la harina de esa mujer nunca se acabaron. Fue el mismo Elías que se puso arriba del hijo de esa viuda quien estaba muerto y lo resucitó. O sea, se dan cuenta de qué personaje era Elías, y todavía para salvaguardar su vida un carro de fuego vino por él y se lo llevó. O sea, estaba pesado también Elías. Y este Elías no solamente representa la ley, a los profetas, sino que este Elías representa al reino del norte, porque Elías se dedicó a predicarle a estas 10 tribus de la casa de Efraín, el reino del norte, y su mensaje central era: vuelvan a casa, decidan a quién van a servir, adoren al Señor, adoren al Señor. De hecho, la escena de los profetas de Baal fue prácticamente eso. Él proclamó que el Señor era el verdadero rey, Dios de Israel, y que Él es el que tenía que ser adorado. Así que estos dos hombres no solamente representan la ley y los profetas a la derecha y a la izquierda de Jesús, sino que estos dos hombres también representan los dos reinos de Israel, la casa del norte que se perdió entre las naciones, que aparentemente ya no tenía identidad y que fue desaparecida, que fue borrada, y el reino del sur con la casa de Judá. Esta es prácticamente la historia del hijo pródigo. El hijo mayor se quedó en casa y disfrutó de tener a Dios, de tener al Padre, de sus riquezas, sus propiedades. Pero el hijo menor, el pródigo, el despilfarrador, el que desperdició todo, se fue de casa y terminó comiendo entre los cerdos. Hay una promesa hermosa que dice que quien crea en el Señor Jesús va a ser un descendiente de Abraham. Y la palabra original griega que se utiliza ahí es la palabra simiente, semilla, semen. O sea, lo que el texto está diciendo literalmente es que quien crea en el Hijo del Señor va a ser un hijo, un descendiente de Abraham. No solamente como nos enseñaron en la escuela dominical que somos hijos de Abraham, que Abraham es nuestro padre espiritual, el padre de la fe, sino que la Escritura dice eso. Y te voy a decir por qué es posible que esto sea real. Es posible que esto sea real porque cuando los asirios vinieron y tomaron al reino del norte, su estrategia militar y política para conquistar pueblos es que imagínense que vengan los enemigos y tomen a todos los zacatecanos y te manden a Chile, a Venezuela, a Canadá, a Europa, a Honduras, a Rusia, a Asia, a todos los confines de donde ellos tenían territorio, y aquí a Zacatecas trajeran a gentes de otras naciones para que no se unieran y para que no se rebelaran en contra del pueblo que los estaba oprimiendo. Esa fue la estrategia de los asirios. Así que aunque el reino del norte quizás como identidad, como Israel o como israelitas desaparecieron, la simiente, la semilla, la descendencia de Abraham fue a mezclarse con todos los pueblos de la tierra. Por eso es que existe una gran posibilidad de que nosotros seamos hijos de Abraham, no solamente por la fe, sino porque nuestros descendientes y nuestros tátaras vienen de ahí. Porque el Señor le hizo una promesa a Abraham y le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. ¿Puedes contarlas? Va a ser como los granos de arena del mar. ¿Puedes contarlo? Porque el Señor le hizo esa promesa a Abraham. Y entonces nosotros entramos ahí, hermanos. Nosotros podemos entrar ahí también. Gracias a Dios por eso. Así que estos dos hombres representan no solamente la ley y los profetas, sino que estos dos hombres representan las dos casas de Israel con el Señor, de la cual nosotros formamos parte de una de ellas. Así que estos tres discípulos están ahí en ese monte, contemplando esta escena maravillosa. Y el Rey de Reyes está en toda su gloria delante de ellos, y a su lado está Moisés y está Elías. Y podemos intentar entender a estos tres discípulos presentes ahí como el remanente de Israel, los que perseveran en la fe. No sé si les dejé por ahí Daniel 7, 13 y 14. Dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesucristo. Descender de las nubes del cielo. Se acercó al anciano. ¿Quién es el anciano? Dios Padre. Y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad,
se le dio honra y se le dio soberanía ¿sobre qué? Sobre todas las naciones del mundo, para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Y su gobierno, ¿cómo es? Es eterno, no tendrá fin, porque su reino jamás será destruido. Eso es lo que estos discípulos estaban viendo. Ellos estaban viendo la gloria del Señor. No solamente estaban viendo blancos más blancos que solamente los puede hacer. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Cuando tú llegas a Apocalipsis, ahí al final de la historia, bueno, porque Apocalipsis relata al final de la historia, encontramos a dos testigos. Apocalipsis nos habla acerca de dos testigos. No sé si han leído Apocalipsis, pero ahí dice que hay dos testigos, dos personas que van a estar declarando y proclamando la venida del Señor. Ahí está en Apocalipsis 11. Vamos a leer 11 del 3 al 12 rápidamente. Apocalipsis 11 del 3 al 12. Es importante leer esto. Dice así la escritura: mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de telas ásperas y profetizarán durante esos 1260 días, 3 años y medio. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consumen a sus enemigos. Si deben morir, así debe morir, cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. ¿Quién hizo eso? También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre. ¿Quién hizo eso? Y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿Quién hizo eso? Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, porque un testigo habla lo que ve, no habla por su propia cuenta, sino que un testigo da a conocer la evidencia que él vio, lo que él pudo presenciar. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando esos cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos, y los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que habían atormentado. Pero después de 3 días y medio Dios sopló vida en ellos y se pusieron en pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron ya me brinqué un versículo, aterrorizados. ¡Hala! Interesante, ¿no? Que al final, en los últimos tiempos, encontramos otra vez a dos personajes, 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros. Los portentosos milagros de estos 2 testigos se parecen muchísimo a los que hizo Moisés y a los que hicieron Elías, ¿verdad que sí? Elías hacía un llamado constante al arrepentimiento y volver al Señor, volver a su ley, volver a sus instrucciones. Y ese mensaje siempre fue acompañado por señales. Y así como Elías ora y por 3 años no llovió, así uno de esos testigos lo va a hacer. Así como el agua se convirtió en sangre, así van a trabajar estos 2 testigos. Son los 2 olivos. Y si nosotros leyéramos Jeremías 11 y Romanos 11, si quieren anotarlo porque no los vamos a leer, ustedes van a saber que a Israel, al pueblo de Dios, se le considera como los 2 olivos. Un olivo que es silvestre y otro olivo que es se me fue la palabra. Cultivado. ¿Cómo dices cuando no es silvestre? Que tú lo injertado. Ajá. Están los 2 olivos.
Estos mensajes de Jeremías 11 y Romanos 11 nos hacen saber que están estos dos olivos cultivados y a uno se le van a desgajar sus ramas, pero hay un olivo silvestre que va a ser traído y va a ser injertado en ese olivo. Y es muy interesante esto porque estos dos olivos son los dos candeleros, son los cuales traen consigo la luz de Dios, su palabra, que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estos olivos? El pueblo de Dios, los que dan testimonio acerca de Él, los que utilizan la palabra de Dios como una lámpara para no tropezar, para no fallar, para no caer. No estoy diciendo los cristianos, no estoy diciendo los que van los domingos a la iglesia, no estoy diciendo ellos, estoy diciendo los que guardan la palabra de Dios para caminar en un mundo de oscuridad. Ellos son los testigos, ellos son el pueblo de Dios, porque es ir a la iglesia un domingo, ir a la iglesia un sábado, reunirse, pero no poner en práctica nada, no nos garantiza nada. Mira lo que declaró Jesús en Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual yo he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Al contrario, yo vine ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Así que cuidado con quien te dice que el Antiguo Testamento ya no está en rigor, y cuidado con quien te dice que la palabra del Antiguo Testamento ya no hay que estudiarla. Cuidado con los que viven entre pura y pura gracia. Mira lo que dice Malaquías 4, del 4 al 6. Último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 4. Dice: acuérdense de obedecer la ley de Moisés mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Bien, todos hemos aprendido y hemos estudiado que Elías vino antes de que Jesús viniera. De hecho, ahorita lo leímos en Marcos, ¿no? Le preguntan a Jesús, le dice: oye, ¿qué no debía venir Elías primero? Ya vino. Y lo mataron. Pero aquí Malaquías no está hablando de la primera venida del Señor, porque está hablando del día grande y terrible. Está hablando de la segunda venida del Señor, cuando Él venga a traer juicio. ¿Se acuerdan de Yom Kippur? El día grande y terrible. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y está diciendo: antes de que el Señor venga, va a volver a levantarse Moisés y Elías. No sé si a ustedes les está cayendo el 20, hermanos, pero ya les dije que nosotros somos ese Moisés y ese Elías. Dice Romanos 11 y Jeremías 11 que nosotros somos esos olivos. Si alguien tiene y ha de levantarse antes de que Cristo venga, va a ser la iglesia. En un cierto sentido, nosotros podemos acelerar la venida de Cristo. ¿Quieres que Cristo venga? Tienes que empezar a orar ya y tienes que empezar a predicar ya. Porque cuando la tierra sea llena del mensaje de Cristo y cuando la iglesia ore hasta que las copas que es presentada delante del Señor sea llena de la oración intercesora de los santos, entonces Cristo vendrá. En un cierto sentido, la iglesia tiene ese poder para decretar la venida de Jesús. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Porque según nosotros añoramos y anhelamos ese reino de justicia, de paz y de verdad, pero ni abrimos nuestra Biblia, ni oramos, ni buscamos ser piadosos. Entonces yo no sé qué clase de reino estamos esperando. Yo no sé de a qué clase de reino nos estamos preparando. Porque dice ahí Malaquías que cuando Elías venga, Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y sí, es muy romántico el asunto de la relación directa, ¿no? Padre y hijo. Pero los padres en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob.
Y lo que está diciendo aquí Malaquías es que el corazón del pueblo va a volverse a las enseñanzas de sus padres y el corazón de los padres va a volverse a las enseñanzas de los hijos. Hermanos, créanme, está empezando a haber un despertar por volver a la palabra de Dios, por adorar al Señor, por buscar al Señor, que pues ya nomás depende si tú quieres formar parte de eso o no. Pero está sucediendo. Está sucediendo, lleva mucho tiempo sucediendo, pero está sucediendo con mayor frecuencia y muchos corazones están empezando a ser despertados y están empezando a ser encendidos una vez más. Así que regresamos rápidamente ya después de una buena exhortación. Regresamos a Marcos. Está Jesús ahí, está Moisés ahí, está Elías ahí y los discípulos están aterrados con lo que ellos están viendo. Y lo único que Pedro puede pensar es: Señor, haremos una sucá. ¿Se acuerdan de la que teníamos ahí al lado? Haremos una enramada, Señor, porque está genial que ustedes estén aquí, pero es más genial que hagamos una morada aquí con ustedes. ¿Para qué nos regresamos allá afuera donde el reino todavía no ha llegado? Aquí nos quedamos. Fue un impulso de Pedro, ¿no? Siempre fue muy impulsivo. Así que a Pedro se le ocurre hacer una sucá para cada uno de ellos. Pero entonces desciende una nube y hay una voz ahí presente. Dice: este es mi hijo amado. ¿Y qué dice? Escúchenlo, 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 escúchenlo a él. Hermanos, es muy peligroso enseñar nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia. Yo no sé cómo hay líderes religiosos que se paran en un púlpito y se la pasan hablando acerca de ellos o cosas de su imaginación, menos la palabra. Es muy, 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 muy peligroso. El Señor nos ha llamado a nosotros a compartir acerca del mensaje. Y yo te invito a que hagas lo mismo, que no pierdas el tiempo. Algún día el Señor te va a decir: te tuve 3 horas delante de fulanito de tal y nunca le hablaste de mí. Hablaste todo, hablaste del fútbol, hablaste del clima, hiciste esto, hiciste aquello y nunca le hablaste de mí. Regresamos ahí a Marcos 9, versículos 9 y 10. Porque dice la Escritura que después de que esa voz se escuchó, Moisés y Elías se habían ido. Solamente alguien permanecía ahí, era Cristo. Y mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Verso 10. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Todavía no les caía el 20 que Jesús iba a morir, tenía que morir y iba a resucitar. Es más, Jesús murió y no les caía el 20. Es más, Jesús resucitó y todavía no les caía el 20. Aunque Jesús se los advirtió. ¿Sí? Quiera el Señor que tenga esa paciencia que tuvo con los discípulos, la tenga con nosotros, porque la necesitamos. Pedro no sabía en ese momento que lo que él vio era solamente un adelanto. Seguramente Pedro bajó de ahí bien ancho, ¿no? Y ya, el reino ya está aquí, ¿no? Contento. Quizás Pedro no había entendido eso, no había dimensionado eso. Pero te voy a decir algo que se acostumbra en la cultura hebrea, en las bodas hebreas, y que esto también nos puede dar mucha luz acerca de este texto. Es que en las bodas hebreas el amigo del novio se le llama Elías. ¿Se acuerdan cuando Juan habla acerca de sí mismo y dice: yo solamente soy un amigo del novio y yo me alegro en eso? ¿No se acuerdan? Está ahí en Juan, creo. En Juan 4, después de que Jesús tiene el diálogo con la mujer samaritana, a ver si no me equivoco, pero está ahí. Pero Juan el Bautista dice eso: yo soy un amigo del novio y yo me alegro en ser un amigo del novio. Bueno, en la cultura hebrea, en las bodas hebreas, al amigo del novio se le dice Elías y al amigo de la novia se le dice Moisés. Juan 3. Gracias. Es interesante porque para los discípulos esto había quedado claro: el reino ya había llegado. Yo digo que ese encuentro en la intimidad con el Señor los capacitó para hacer lo que hicieron, para escribir lo que escribieron. Mira, Jacobo por su lado fue un pastor que se fajó y estuvo ahí en Jerusalén hasta que
La iglesia tuvo que ser dispersa. Y aún así en la dispersión escribe la carta que todos nosotros conocemos como Santiago, y habla a los de la dispersión, a todos los que ya nos fueron quitados de aquí de Jerusalén y que ya no están entre nosotros, y pum, y esto, y aquello, y aprendan a vivir bien, y cuiden su lengua, y cuiden su forma de tratar, cuiden su forma de juzgar, porque Cristo viene pronto. Y leemos las cartas de Juan, y leemos las cartas de Pedro, y vemos esa expectativa con la cual ellos vivían de ser encontrados justos, de ser encontrados dignos delante del Señor. Así que le preguntan al Señor, ¿no? Y le dicen, según el versículo 11, le dicen, entonces preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Bueno, pues por lo que dice Malaquías, que ya lo leímos, ¿no? Pero Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo preparado, porque Elías es un precursor. Juan el Bautista fue un precursor. De hecho, el segundo sermón de la serie de Marcos así se llamó, precursor. Los invito a que lo vuelvan a leer, porque la iglesia debe ser una precursora de la venida de Cristo. Nosotros como iglesia debemos de ser alguien que busca que todo esté preparado, que los caminos estén allanados, que los montes sean desvanecidos a nada, para que el camino esté plano para que el Señor venga. Es el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Y en un cierto sentido Juan preparó el camino para que Jesús apareciera, pero cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia tiene que volver a levantarse como una precursora, como una especie de Elías, una especie de Juan el Bautista, preparando el camino para que el Señor venga, para que las gentes se acerquen al Señor. Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron matarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Quiero decirles algo que pastoralmente me impresionó mucho de este texto. Jesús trabajó con multitudes siempre, ¿verdad que sí? Había un grupo un poquito más grande que andaba alrededor de Jesús, eran como 70 más o menos. Pero había un grupo como de élite, que eran de 12. Pero de esos 12, habían tres que eran íntimos de Jesús: Pedro, Juan y Santiago. Y fue a estos tres, fue a los íntimos, fue a los cercanos, a quien Él eligió para revelarse como Dios, como divino. Y yo estoy seguro que ellos fueron marcados para siempre. Y esto fue lo que los preparó y los capacitó para vivir lo que habrían de vivir. Hermanos, si tú no tienes un encuentro profundo y real con el Señor, a las primeras de cambio vas a soltar la toalla. Que porque no hay de comer, que porque mis amigos ya no van, que porque esto, que porque nadie tiene fe, que porque nadie ora, que porque nadie llega temprano, que porque esto, que porque aquello. Si tú no tienes un encuentro genuino con el Señor, cualquier cosa te va a hacer tambalear. Y entonces hay una necesidad profunda de que tengamos una búsqueda personal con el Señor. Mira lo que dice el Salmo 51:6, y con esto prácticamente termino. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. ¿En dónde? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, no es en los congresos, no es en los campamentos, no es en una reunión de domingo. Es allí en la soledad, cuando tú estás a solas con el Señor, que tú tienes un encuentro, que tú puedes llegar a tener un encuentro como el que estos tres apóstoles tuvieron con el Señor. Al igual que los discípulos, podemos venir a la intimidad con el Señor, buscarle en lo secreto, insistir, porque sabes que va a haber un momento en el que todo va a ser transformado, en el que va a haber una metamorfosis y vamos a empezar a ver al Señor como nunca antes lo habíamos visto, y vamos a empezar a comprender cosas que nunca antes habíamos comprendido, y entonces vamos a estar listos, vamos a estar capacitados para ir y dar nuestra vida por aquel que dio su vida por nosotros. Porque el reino de los cielos es el único proyecto por el cual vale la pena dar la vida. Amén. Amén.
Que Dios los bendiga.